Hola público en general, mi nombre es Fausto Josías Saucillo Rodríguez y en el siguiente video les explicaré mi ensayo sobre los matrimonios igualitarios. Sabemos que el matrimonio es una institución cultural creada socialmente teniendo distintas modalidades y formas, todas ellas directamente relacionadas con la forma de entender las relaciones entre personas del mismo sexo. ¿A qué nos referimos con matrimonios igualitarios? Primero que nada, hablamos de ser incluyentes dentro de un México democrático, incluir a toda la sociedad y no excluir a una parte de ella, para así poder construir un país democrático como lo es México. Así lo mencionó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y dicho de esta forma, comparto la misma opinión, pues no le veo la necesidad de negarle los derechos que le corresponden por ley a estas personas. Siguen siendo parte de la sociedad y de una u otra forma, todos somos iguales ante la ley. Ya entrando en una definición un poco más seria, ¿qué es el matrimonio igualitario? Ok, entendemos por matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario o matrimonio gay, que es aquel que se reconoce legal o socialmente el matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico. La situación en México sobre el matrimonio igualitario es un negocio jurídico, por así decirlo, propio del derecho de familia consistente en la unión legal de dos individuos del mismo o distinto sexo, para la plena y perpetua comunidad de existencia. Para que ésta pueda ser válido deben existir dos declaraciones de voluntad emitidas por dos distintas personas y de igual contenido. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal actualmente en Ciudad de México y algunos estados, pero sin ser reconocidos a nivel federal. La aceptación del matrimonio igualitario aquí en nuestro país, en México, se remonta a los años 2009 y 2010, donde se implementaron decretos por el que se formaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, entrando en vigor el 4 de marzo del 2010. Los estados en los que se permiten y se reconocen los matrimonios homosexuales son Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Quintana Roo. Tlaxcala es uno de los últimos estados en aprobarlo oficialmente o legalmente aquí en nuestro país, y con él ya serían 22 estados que aprueban el matrimonio igualitario. Y sí, con Tlaxcala ya son 22 estados en aceptar el matrimonio igualitario desde que en 2015 se abrió la puerta a que se pudieran celebrar matrimonios homosexuales en México. El Congreso de Tlaxcala sigue la directriz marcada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y pues siendo uno de los estados más pequeños o el más pequeño de aquí, México, supongo que ya era necesario. Según la organización la organización Letra S, que monitorea cualquier tipo de crímenes de odio contra la diversidad sexual, entre 2013 y 2018, 5 personas LGBT fueron asesinadas en Tlaxcala. Actualmente, aquí en México se declara inconstitucionales los códigos civiles en los estados que impiden las uniones entre personas del mismo sexo, y pese a ello, todavía hay congresos estatales que se resisten a reformar sus leyes, por lo que las parejas aún deben interponer amparos legales para poder casarse. El 12 de junio del 2015, la CCJN emitió la jurisprudencia 43-2015 en la que determinó que el matrimonio igualitario es constitucional, por lo que todos los amparos que se interpongan deberán tener una resolución favorable para la pareja. En el Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas 3 destacadas jurisprudencias de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, relacionadas al matrimonio entre personas del mismo sexo. En dichas jurisprudencias se estableció que las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las heterosexuales, de tal manera que no hay justificación para su exclusión del matrimonio, situación que se ha presentado como un legado en severos prejuicios y por discriminación histórica. Si bien los congresos estatales poseen libertad para regular el estado civil de las personas, dicha facultad se encuentra limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, expresados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Es por ello que resulta inconstitucional la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y que debe celebrarse entre un hombre y una mujer.
En México hay estados que lo aceptan por orden de la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las constituciones o códigos civiles de algunos estados violentan los derechos humanos, por lo que les ordenó aceptar los matrimonios igualitarios. Entre esos estados se encuentran Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes. ¿Pero qué pueden hacer las parejas si en su estado no está aprobado el matrimonio igualitario? Pese a que no en todos los estados está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí es posible solicitar un amparo ante los artículos que lo limitan y realizar el trámite ante un juez federal. A nivel internacional no existe una convención universal o una declaración específica que proteja y garantice los derechos de la población LGBTT. En cambio, sí existen disposiciones en las que se contemplan sus derechos. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se citan los artículos 2, artículo 7, artículo 16, artículo 28. Según el artículo 2, todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En el artículo 7 todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho igual a la protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda la provocación a tal discriminación. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y finalmente, en el artículo 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Entre los estados europeos que reconocen actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentran Países Bajos, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Islandia y Portugal en 2010, Dinamarca, Francia, Inglaterra y Gales en 2013. Al hablar de matrimonios igualitarios, su aprobación, lo que implica y lo que conlleva, podemos hacer hincapié en dos corrientes epistemológicas como lo son el positivismo y el justnaturalismo. El derecho natural como tal y dentro del pensamiento justnaturalista hace referencia al seguimiento de órdenes propuestas por criterios, principios y normas jurídicas, que tienen como fin y objetivo la única necesidad de una organización dentro de la vida humana y de la forma en que los individuos se relacionan en el entorno social. Por su parte, el positivismo busca explicar el derecho a partir de la inducción, esto es, mediante hechos o descriptivas, sin considerar criterios valorativos. El derecho debe centrarse exclusivamente en el creado por los órganos estatales y abstenerse de valoraciones éticas o las implicaciones y o repercusiones de las normas en la sociedad, entre otras palabras, rechaza toda idea del derecho natural. Partiendo de las definiciones de ambas corrientes epistemológicas y desde mi punto de vista personal con lo que ya he mencionado sobre los matrimonios igualitarios aquí en México y un poco en el ámbito internacional, me atrevo a decir que el proceso para la aceptación de matrimonios en los distintos estados del país se dan con cierto toque de la corriente justnaturalista. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Pues se parte de órdenes propuestas por ciertos criterios, principios y normas jurídicas, que tienen como fin y objetivo la única necesidad de una organización dentro de la vida humana, y de la forma en que los individuos se relacionan en el entorno social. Así se parte de la justicia y la búsqueda de una necesidad por un bienestar común, como sociedad. Bueno, en conclusión, se puede decir que poco a poco nuestro país va creciendo y haciéndose un poco más diverso al ser más incluyente con la sociedad que lo compone, con su población. Se habla de un México democrático y poco a poco lo estamos siendo. Somos incluyentes con los que nos rodean. Al final de todo nos necesitamos unos a otros y ante la ley todos somos iguales. Esperemos que los matrimonios igualitarios se sigan implementando en muchos otros estados. Pues de alguna u otra forma todos somos iguales ante la ley. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado el video.